Saludos y muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Cantabria Televisión, en la onda de la Televisión Autonómica de Cantabria. Lo que vamos a hacer en la noche de hoy es hablar de economía digital, uno de los aspectos más importantes que encierran lo que va a ser ya no el futuro, sino el presente más inmediato. El Gobierno de Cantabria está inmerso en varios programas digitales, empresariales, económicos y también educativos, porque la Universidad de Cantabria cabalga, por decirlo de alguna forma, con el Gobierno para proyectos como puede ser la hibridación, la reciente presentación de la agenda digital también es otro de los aspectos, y para ello nos vamos a trasladar hasta Murcia. Nos vamos a entrevistar directamente con Andrés Pedreño, que es catedrático de Economía Aplicada, doctor honoris causa por la Nottingham Forest University y una de las personas que más conoce el mundo de la economía digital en España, y también de las pocas personas en el mundo que pueden decirnos realmente en qué consiste este futuro más inmediato que ya es el presente. Hablamos con Andrés Pedreño. Andrés, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Muchísimas gracias por atendernos, Andrés, y por invertir este tiempo con nosotros. Bueno, la verdad es que, como digo, hablar de estos temas siempre es un placer y encantado además de hacerlo en una tierra como Cantabria, que tiene una apuesta muy ilusionante en torno a la inteligencia artificial y a la digitalización. La verdad es que hablar del currículum de Andrés Pedreño mínimamente nos hemos quedado con un dato, pero podríamos estar hasta el final del programa hablando de todas las instancias académicas, de todas las empresas y de todos los proyectos en los que ha participado Andrés Pedreño, ¿no? Bueno, eso yo creo que eso podría aburrir a los telespectadores. Mejor hablar de cosas tangibles, ¿no? Hablar del futuro y hablar de ese proyecto ilusionante que tiene Cantabria en torno a la inteligencia artificial. Bueno, en primer lugar, Andrés, ¿cómo está siendo su relación con el gobierno de Cantabria? ¿Cómo está siendo hasta el momento? Bueno, pues la verdad es que fue muy ilusionante que conectaran conmigo por el interés que mostraron en hacer una apuesta muy seria en torno a la inteligencia artificial, en torno a la digitalización de un territorio que evidentemente tiene un potencial enorme si se posiciona, porque digamos que es un territorio muy manejable, ¿no? Es decir, a efectos de poder planificarlo y de poder establecer metas tangibles, ¿no? En ese sentido, a mí me halagó muchísimo la toma de conciencia que el Gobierno tuvo en torno a lo que representa ser una agenda digital que marque la competitividad de los próximos años de Cantabria. Realmente la inteligencia artificial tiene un potencial extraordinario, es decir, actualmente está generando el equivalente a una economía como la del Reino Unido cada año, solamente la IA generativa. Eso significaría para España 50.000 millones al año, el equivalente al Producto Interior Bruto de la tercera provincia de España, que es Valencia. Entonces, claro, tener una estrategia para poder maximizar toda la modernización de todos los tejidos, porque la inteligencia artificial a la agricultura, a la sanidad, a la educación, a todos los sectores productivos, ¿no? Entonces, pues en definitiva, esto es una gran noticia y se ha plasmado muy acertadamente en la agenda digital. La verdad es que he de comentarle, Andrés, que el consejero del ramo, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, no solamente tenía una ilusión tremenda en poner en marcha, era la única comunidad autónoma que faltaba de tener una agenda digital, sino que lo ha plasmado y realmente es algo interesante. De cara a las personas que nos están viendo en estos momentos, Andrés, se estarán preguntando, ¿qué le proporciona a un gobierno, en este caso como el de Cantabria, el tener una agenda digital? En este caso es una agenda digital que está centrada en temas muy de futuro, ¿eh? Realmente, como digo, la inteligencia artificial tiene un impacto, se está demostrando que tiene un impacto disruptivo enorme, ¿no? Eh, Puede multiplicar la productividad de algunos sectores que era impensable, como en el ámbito jurídico o en el del marketing, puede multiplicar la productividad de una persona por 20%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la creación o los temas de ciberseguridad, que por decir otro tema absolutamente contrapuesto, que significa el poder subsistir en una época muy compleja,
donde pues cada vez, precisamente con herramientas además como la inteligencia artificial, nos hace muy vulnerables, ¿no? Entonces, todo esto plasmado en una agenda digital es poco más o menos que una declaración de intenciones de lo, de lo que va a ser el futuro de Cantabria, ¿no? Y lo que va a ser los nuevos empleos, qué cualificación necesitan, cómo se puede esbozar una estrategia para que los sectores más representativos de Cantabria crezcan y se consoliden en términos nacionales e internacionales, o cómo en definitiva la población pues, necesita, por ejemplo, los estudiantes, tener mayor empleabilidad en función de cambios en la tecnología, en el sistema productivo, en todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser que haya sido un plan muy maduro, aprovechando ya una información, una vasta información en relación a lo que representa el impacto especialmente de la inteligencia artificial. Dentro de los textos que uno ha tenido la ocasión de poder leer tuyos, Andrés, pues he tenido la oportunidad, corrígeme si me equivoco, de que has sido una de las primeras personas que predijo en su momento la desaparición del jornalero agrícola, que lo conocemos pues desde tiempos inmemoriales, prácticamente desde que el tiempo es tiempo, ¿no? La desaparición de esa figura del jornalero. Bueno, en principio el mercado de trabajo ha tenido unos cambios enormes, ¿no? Y los va a tener todavía muchísimo más profundo. En realidad yo creo que lo que está por venir es predecir lo que está por venir es todavía muchísimo más importante, ¿no? Hoy en realidad la inteligencia artificial puede hacer ya, al momento hoy, ya algunas herramientas existentes, no en España todavía, no en Europa, pero sí en Estados Unidos. Nosotros hemos tenido la posibilidad de testarlas, capaces de hacer servicios médicos o servicios jurídicos con una precisión y con una capacidad que probablemente pocos humanos podemos, o ningún humano quizá, puede hacerlo, ¿no? Esto no significa que, cuidado, que los humanos tengamos que hacer dejadez y digamos que vamos a dejar a las máquinas decidir. Una de las cuestiones que probablemente tengo más claras yo a nivel personal y tengo la posibilidad de que los tribunales, de los presidentes de los tribunales constitucionales de toda Iberoamérica me invitaran a una sesión para debatir estos temas, es que donde hay un derecho fundamental de las personas, un derecho fundamental, un humano debe decidir. Eso significa que incluso aunque tengamos una inteligencia que nos dé un diagnóstico que sea más avanzado, más completo, con más datos, que nos dé es el médico el que finalmente debe tomar ese diagnóstico y decidir. Igual el juez puede tener toda la información sobre jurisprudencia, en fin, todos los indicios específicos, todas las pruebas, pero al final es el juez el que debe tomar la decisión. Y igual en cualquier derecho que es fundamental, el trabajo, el derecho a la información, el periodismo, etcétera, etcétera. Allí donde estamos hablando de derechos fundamentales, las máquinas son un apoyo realmente para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y puede ser decisivo porque nos dan una cantidad de información enorme, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues sí, pues los empleos agrícolas hace años que se redefinieron. No tiene ningún mérito, se veía, yo creo que casi no tiene ningún mérito, porque se veía venir, ¿no? Eso era casi predecible, ¿no? Pero lo que está por venir es una revolución en el mercado de trabajo de una entidad enorme. Vamos a tener que reinventarnos todo. Eso es bueno que ya los jóvenes, cuando se están formando, tengan una base para poder hacerlo ya sin mayor dilación, ¿no? Y los mayores estaría bien que fuéramos flexibilizando nuestra mentalidad, ser mucho más abiertas para que con nuestra experiencia pudiéramos darle paso a un cambio generacional y profesional muy importante. Lo que ocurre, Andrés, recuerdo unas palabras de una persona de una eminencia cultural como es José María Lasalle, que comentaba en su día que podemos ser los dominantes, pero también en la inteligencia artificial hay que tener cuidado para no ser los dominados, ¿no? Bueno, yo admiro muchísimo a José María Lasalle y hace muy bien. Y cuando alerta sobre
estos temas, pues está muy bien porque que siempre nos crea un sistema de conciencia. Yo creo que todavía, cuando oigo a los expertos, Jean LeCun o Andrew Yang, es decir, son tecnólogos, aunque hay también una rama de tecnólogos, podríamos decirle, alarmistas, pero estamos muy lejos de una inteligencia artificial como la que aparece en 2001 de ese espacio, magnífica película, u otras. El cine ha glosado tanto esto del poder de la inteligencia artificial y la capacidad de los humanos, ¿no? Pero creo que estamos muy lejos de estos todavía los expertos. Lo que sí es verdad que tenemos un arma muy potente, que puede ya, por ejemplo, la inteligencia artificial con los drones puede ser decisiva en el campo de batalla, ¿no? La inteligencia artificial en la ciberseguridad, la inteligencia artificial en la sanidad, la inteligencia artificial en el conocimiento, para dar, eso puede crear unas brechas de competitividad enorme entre países, entre industrias, enorme, ¿no? Entonces, yo creo que hay otros riesgos. Hablar de otros riesgos, hablar de cómo un país puede quedarse atrás o una industria o cómo los jóvenes carecen de empleabilidad, esos son los riesgos que ahora mismo nos deberían estar preocupando muchísimo. Cómo cambiar la educación, cómo hacer una educación más moderna, más acorde con el tiempo de la inteligencia artificial. Ahora, todavía yo creo que falta para no una inteligencia artificial general, incluso OpenAI, o sea, una inteligencia artificial que nos gane, obviamente, ya nos gana por goleada, jugando al ajedrez, al Go, a miles de cosas, incluso conduciendo, que es algo complejo, o nos puede ganar incluso en matemáticas. Pero a eso estamos muy lejos de una inteligencia artificial que se parezca a un gatito. Un gatito es cualquier animal es muchísimo más complejo en términos de inteligencia que la inteligencia actual, que está basada en una gran capacidad de generación de datos computacionalmente y de poder jugar con esos datos para poder hacer una cosa específica o algunas cosas específicamente mucho mejor. Pero estamos muy lejos, incluso del procesamiento del lenguaje natural, lo que es el lenguaje, la traducción, todo eso hemos conseguido pues, a través de los modelos LLM, ChatGPT y sus parientes, pues hemos conseguido auténtica magia. Pero de ahí a riesgos, creo que el principal riesgo ahora mismo no está en la inteligencia artificial, sino en la humanidad, en la capacidad de hacer un buen uso, en la capacidad de poder asimilar una tecnología de propósito general, aquella que, como la electricidad o cualquier otra en el pasado, ha tenido un impacto que ha cambiado nuestro estilo de vida, la productividad de todos los sectores productivos, etcétera, etcétera. De eso es lo que nos tenemos que quizá preocupar ahora mismo. Dentro de este dato positivo que ha tenido el Gobierno de Cantabria de acercarse hasta una persona como Andrés Pedreño, una eminencia a nivel mundial en lo que se refiere a la inteligencia artificial, Andrés, una comunidad autónoma pequeña como es la de Cantabria, ¿cómo puede rentabilizar el mundo de la inteligencia artificial? Bueno, pues aquí ser pequeño es una ventaja porque te permite ser muy operativo. Lo que es ahora mismo difícil es manejar Estados Unidos o Europa, ¿no? Donde cada estado es independiente y cada estado está lleno de autonomías y de complejidades a la hora de decisiones políticas. Pero aquí hay un gobierno que realmente tiene las ideas claras, que hace un plan claro, una economía que se puede leer fácilmente y sobre todo yo creo que un liderazgo que puede propiciar un cambio cultural interesante. Es decir, al final los casos se consolidan porque anclan en el territorio, porque es la capacidad del liderazgo de explicarlos, de llevarlos a la universidad, de que los estudiantes, los empresarios, el microproductivo palpe, ¿no? Eso se hace con didáctica, con comunicación, con formación, con ideas, con proyectos que en definitiva puedan ilusionar a los jóvenes, a las empresas, de que en definitiva Cantabria forma parte. Yo creo que una de las cosas que podemos criticarle a Europa es que habla mucho de la ética y del humanismo, pero luego se traduce en una regulación muy pesada, muy burocrática. Muy burocrática. Claro que la IA tiene riesgos y Europa ha subrayado muy bien esos riesgos, pero la IA tiene muchas oportunidades, nos permite aproximarnos al cáncer con mayor efectividad, solucionar problemas con el cambio climático, revoluciona la productividad de muchísimos sectores. Claro que el fuego quema, claro que la inteligencia artificial tiene riesgos, pero si hubiera sido los humanos nos hubiéramos acobardado cuando descubrimos el fuego, ¿no? Nos quemamos, aprendimos, lo dominamos, establecimos reglas
dominar el fuego y eso nos hizo más grandes, ¿no? Y así ha sido pues, con el poder nuclear, otro tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que aquí Cantabria, es una pequeña Cantabria, pero Cantabria siempre ha sido un icono a nivel nacional. Santander lo fue con el tema de las Smart Cities. Siempre en los veranos, en el Palacio de la Madalena, pues ha tenido encuentro el conocimiento por excelencia. El Banco Santander, un pequeño banco, el séptimo de España, se convirtió en el séptimo del mundo, ¿no? Demostrando lo que podía ser las empresas. O sea que Cantabria guarda algo de fuerza, de energía y de inspiración, ¿no? Y esto, pues la verdad que a mí me motiva muchísimo, ¿no? Especialmente el que el gobierno cántabro pues haya hecho este proyecto, porque puede ser incluso un modelo una imagen y un modelo para que nos guíe también en otras comunidades. Sí. Y otro de los proyectos que también se ha presentado por parte del Gobierno de Cantabria, junto con el trabajo que estás aportando a este gobierno, es la hibridación, en el cual está cabalgando con la Universidad de Cantabria. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste exactamente este proyecto de la hibridación? Bueno, eso es algo que dijeron los presidentes de las grandes universidades norteamericanas, Harvard, Stanford, etcétera, MIT, hace muchos años. Ellos dijeron, bueno, es difícil que la vía o la arquitectura o la economía progresen si no es con la computación. Hay que hibridar la computación con todos los saberes humanos porque, bueno, va a ser una herramienta fundamental en la biología y en todos los ámbitos del saber. Bueno, dicho eso, pero luego en la práctica es difícil de llevarlo a cabo, porque bueno, el saber, el conocimiento, está parcelado en áreas, ¿no? Ya desde hace muchos siglos, el derecho, la economía, y si acaso vos damos alguna clase de economía en derecho o de derecho en economía, pero si pasa, cada vez nos especializamos más, fragmentamos más el conocimiento, hay más derechos, más economías, más profundizamos y nos especializamos más dentro de una parcela, pero no relacionamos las parcelas. Y ahora los presidentes se dieron cuenta de que la computación era fundamental para todo. Realmente hoy la biología no podría progresar sin la bioinformática. Y sin la inteligencia artificial está revolucionando la arquitectura o cualquier ingeniería. La economía, es difícil hablar de econometría, de medir, no, hoy es la inteligencia artificial, los modelos de machine learning, de tratamiento de data, analítica de data modernos, los que pueden definir la predicción económica. Por lo tanto, en definitiva, ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar a revolucionar el sistema educativo desde abajo. Pensamiento computacional en educación primaria y secundaria. Y cuando llegamos a la universidad hay que hibridar conocimientos y hay que empezar que los ingenieros vean que una parte de la programación es no para competir con los informáticos, sino para hablar incluso con equipos informáticos y poder resolver grandes temas, ¿no? En realidad, yo, por ejemplo, yo ahora mismo, si tuviera que estudiar, estudiaría economía e informática. ¿Por qué? Porque eso no porque era la informática, probablemente seguiría dedicado a la economía, pero me va a permitir hablar y trabajar muchísimo más intensivamente y mucho más informática. Igual, sé lo que puedan dar, es para que podamos realmente, y eso ocurre con la medicina, ocurre con cualquier campo. O sea, la inteligencia artificial es transversal absolutamente con todos los ramas del saber, incluso con las humanidades. Por ejemplo, podríamos hablar de los lingüistas computacionales. Yo, mi empresa, por ejemplo, es uno de los empleos más comunes, el ser lingüista. Otro de los campos que se ha producido también, Andrés, recientemente en Cantabria es la presentación del proyecto Altamira, que es un data center en el cual se aprovecha el enlace que hay del cable submarino desde Caronila del Sur mismamente hasta Santander, hasta la capital de Cantabria. Es otro de los factores que ayudan a la emergencia de una economía digital y de una situación como de la que estamos hablando, de la inteligencia artificial. Nos permite una computación del mayor nivel. A mí me parece que es muy acertado y sin duda todo lo que sea capacidad computacional en una era donde vamos a entrar en la computación cuántica, pues esto nos va a dar hay que darle la enhorabuena al gobierno por eso. Y sin duda eso, pues a ver si realmente puede plasmarse en atracción de inversiones importantes para Cantabria.
Bueno, ¿cuándo te vamos a poder ver de nuevo por Santander, por Cantabria? ¿Cuándo está previsto que vengas por aquí? Encontrar para poder hablar de futuro, de conocimiento y de proyectos ilusionantes, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre entrar en Santander parece como te da un aire de soplo, de aire, un soplo de aire fresco y siempre es inspirador. Y es un placer siempre estar ahí. Y es un placer también que el Gobierno de Cantabria haya contado contigo, con tu aportación. Ahora que se escucha perfectamente lo que estás contando, sin lugar a dudas que puede ser muy positivo para Cantabria, ¿verdad, Andrés? Bueno, pues yo lo espero, cualquier contribución mía, pues muy modestamente, pero será un placer el poder sumarme pues a todo el talento y a todo el entusiasmo y ilusión que están poniendo la universidad y el gobierno cántabro en este proyecto. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes, Andrés. Gracias. Muy buenas tardes, un placer. Las palabras, como decimos, de Andrés Pedreño, toda una institución, una eminencia no solamente nacional, sino internacional. Es de aquellos talentos que permanecen en España y está trabajando directamente con el Gobierno de Cantabria. Dos proyectos, les hemos comentado, la Agenda Digital y el proyecto de hibridación junto con la Universidad de Cantabria. Sin lugar a dudas, dos proyectos importantes, ilusionantes y que son ya una realidad. Y evidentemente lo que se presentaba por parte del Gobierno recientemente, como es el proyecto Altamira, va en conexión directamente con esta situación, ese cable enlazado de Santander junto con Carolina del Sur. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Esperemos que de alguna forma este tiempo invertido en todos ustedes para saber cómo la inteligencia artificial puede aportar datos positivos ya es una realidad para todo nuestro quehacer diario. Que tengan paz y bien. Buenas tardes.